Rebeldes sirios derrocan régimen de Al-Assad tras 13 años de guerra. El dirigente se refugia en Moscú. La caída del régimen de Bashar al-Assad puso ayer domingo un dramático final a su lucha de casi 14 años por mantenerse en el poder, mientras su país se fragmentaba en una brutal guerra civil convertida en un campo de batalla indirecta entre potencias regionales e internacionales. La caída del dictador marcaba un fuerte contraste con sus primeros meses como el improbable presidente de Siria en el año 2000, cuando muchos esperaban que fuera un joven reformador después de 3 décadas del férreo control de su padre. La ciudad de Damasco está libre del tirano Bashar al-Assad, declaró el teniente coronel Hassan Abdul Ghani, quien invitó a las personas desplazadas en todo el mundo a regresar a Siria, una Siria libre, mientras se libertaba a los presos de la cárcel de Sednaya, símbolo del régimen donde se retenían a miles de opositores. En tanto que Rusia ha asegurado que Assad había abandonado Siria tras las negociaciones con los grupos rebeldes y que dio instrucciones para transferir el poder pacíficamente. Y asimismo se informó que el depuesto presidente sirio ha llegado a Moscú con su familia. Ahí están las imágenes, mis amigos. Y vamos a la pregunta del día. ¿Cómo cree usted que la actual situación de Siria impactará a la República Dominicana? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Repito, ¿cómo cree usted que la actual situación de Siria afectará a República Dominicana? Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio, a todo el pueblo franco-macorizano del país y del mundo. Aquí estamos. Bien, cómo no. Continuamos entonces, adelante con el tema. Tú mismo. Bueno, la situación... Tú mismo el del sombrero, como decía la situación de Siria se veía venir. Se mantuvieron ahí la familia Assad por más de 54 años. Sí, sí. Yo creo que ya estaba bueno, ¿verdad? Y masacrando al pueblo en gran parte. Recuerdan ustedes aquel famoso ataque que el propio gobierno realizó en contra del pueblo, un gazarín, y mató a decenas, miles de personas, incluyendo niños. Entonces, estos grupos, ¿verdad?, rebeldes que existen en Medio Oriente, para nosotros es difícil de entenderlo porque nosotros vivimos en democracia y vivimos ¿verdad?, en este tipo de régimen, pero ellos tienen una razón de ser. Tanto el ISIS como Al Qaeda, esos grupos rebeldes tienen una razón de ser, que más que terroristas, un tema un poquito delicado, más que terroristas, ellos luchan por una causa. Muchos de ellos por el tema del Islam, que ellos entienden que el Islam debe ser instaurado en todo el planeta. Y es lo mismo que los cristianos. Los cristianos creen en Jesucristo, ellos creen en otra cosa. Distinto a lo que creemos nosotros, ellos entienden que aquellos que no profesan su propia religión son infieles y por tanto son contrarios. Y es el propio Corán que manda a perseguirlo. Si usted se cría, ¿verdad?, si usted nace y se desarrolla en un ambiente social como ese, entonces obviamente su ideología va a estar en esa misma línea. Es un tema bastante profundo, pero la situación de Bashar al-Assad allá en Siria, yo honestamente me alegro salir de ahí, pero yo no creo en esos regímenes totalitarios, dictatoriales de tanto tiempo. Por ejemplo, yo creo que ya a Cuba hay que liberarla. Yo creo que ya, ¿verdad?, esta familia que tiene controlada a Cuba también hay que soltarla de ahí. Usted tiene más de 50 años dirigiendo Cuba y ¿qué ha pasado con Cuba?
ciertamente en algunos aspectos ellos son referentes, como es el tema de la educación y todo eso. Pero eso ha cambiado en los últimos años drásticamente. ¿Qué ha cambiado? Eso que tú dices ¿De la educación? de la posición que ellos asumen. Lo que quedan son los remanentes. Sí, los remanentes, exactamente. O sea que... Pero yo creo entonces que este tipo de régimen, obviamente esto que se dio en Siria fue con el apoyo de Estados Unidos, no podía darse sin el apoyo de ellos, y aprovechando que Rusia está ocupada e Irán, que están bastante ocupados con su situación, Israel, con sus situaciones internas, y obviamente se aprovecharon ahí. Estados Unidos me imagino que hizo una buena inversión para lograr el derrocamiento de Bashar al-Assad, que ellos mismos ya lo habían pedido. Ellos mismos habían pedido la salida de este dictador desde hace tiempo. Es un régimen que se había mantenido ahí durante muchísimos años y que obviamente contuvo esto de la primavera árabe, donde varios gobiernos del entorno cayeron. Sin embargo, tuvo que suceder este fin de semana y qué bueno, qué bueno. Ya veremos qué dice el pueblo, qué pasa de ahora en adelante, pero por lo menos hay un cambio en ese país. Fulvio, adelante, háblanos algo en este día doctor, para la lucha contra la corrupción. Hoy día, ¿tú sabías? Hoy. Sí, hoy es día de la lucha contra la Qué corrupción, bueno. Día Internacional contra el Genocidio, a propósito lo que mencionaste, la matanza un que genocidio hizo. Qué bueno que Angelito que acá. Sí. Que ojalá Y hoy es Día Mundial de la Informática. Tres cosas interesantes para el día. Adelante, Fulvio. Bien, vamos a poner un poco en contexto con el tema de Siria. 54 años, doctor. Y señor, Y que no son pajecoco. una guerra civil de 14 años. Sí. En el 11, si ustedes mal no recuerdan, inició una guerra civil, 500,000 de personas muertas, 500,000 de personas muertas, 500,000. Y más de 5 millones de habitantes sirios en el exilio que tuvieron que irse de Siria. Más de 5 millones De gente. de gente Ahí Sí. que tuvieron que irse de ¿Cuál es Siria. la población? ¿Tú sabes? 23 millones. Eso es mucho, Sí. tomando en cuenta que Entonces, son 23 millones. son familiares, Eran 200. son patriarcados por familias. Ahí hay como 23 patriarcados, hay en Siria. Y Turquía tiene uno con los kurdos. Y Turquía le dio mucha ayuda a los guerrilleros, mucha ayuda directa. Y también le dio ayuda Estados Unidos a algunos grupos que hay que son neutrales, que son más reformadores, que no son tan fundamentalistas. Y Rusia tenía también el otro grupo fundamentalista que lo encabezaba Bashar al-Assad. Y Trump dijo cuando lo entrevistaron sobre esto, bueno, ya Rusia no tenía mayores intereses de mantener a Bashar al-Assad en el poder. Y en 11 días, algo relámpago, algo fuerte, rápido, cayó Damasco. 11 días. Y la base militar que tiene Rusia ahí quedó cercada. Y en base a negociaciones, salen de Siria y se llevan también a todos los familiares, la familia de los Assad, a Rusia. Y están hoy exiliados en Rusia. Así terminan los dictadores, o muertos o exiliados. Así es. Entonces, ahora viene la oportunidad de una Siria libre, pero dentro de diversidades de grupos con ideologías bien contradictorias. Lo que se espera es que dentro de esta sed de libertad predomine un régimen que sea más tolerante y pueda aperturar a Siria y que los ciudadanos sirios puedan regresar a su país. Quien es el general, quien es el jefe, quien comandó, él llamó a los sirios a construir un Estado más tolerante y un Estado más participativo. Esperemos que eso sea cierto. No lo cree nadie, ni los mejores analistas lo creen, pero bajo una condición el autoritarismo de una guerra civil tan larga y tantos muertos y tantos exiliados,
como que se impone un espacio de tolerancia y un espacio de paz. El autoritarismo y la intolerancia de esos grupos, Y- esa vaina Israel- está en el ADN, eso no es... Israel lo que decía ayer ya. estaba continuamente... Esa gente nace pensando de esa Estaba forma. continuamente en un sistema de nerviosismo con los Assad ahí porque son enemigos. Sí. Al irse Assad, ellos separan la parte de los altos del Golán, que lo ocupaba Rusia, y una parte de esa ya la ocupó Israel. Dice que momentáneamente hasta que lleguen los momentos de negociaciones, Bien. que del 73 se estaba negociando. Bien. Pero la situación es caótica. Es difícil. Bueno, buenos días, Carolina Rosa, ¿cómo tú estás? Buenos días, equipo. Buenos días, Amado. Mojaste tus pétalos cuando venía. Sí. Todo el Está mundo. lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Adelante. Buenos días a buenos días. Fulvio, buenos días a Yerjan y buenos días a toda la gente que está con nosotros bien tempranito. Vamos a continuar inmediatamente, muchachos. Adelante con el tema, tú misma. Miren, la tragedia humana que se vive en Medio Oriente y en cada una de estas ciudades que lo componen, es imposible hasta verlo. Como bien decía nuestro compañero Fulvio, la cantidad de gente que ha debido de salir de su país, de su nación, por esta constante guerra, la cantidad de muertos, estamos hablando de más de 500,000 de personas que han perdido la vida en estos procesos de guerras. Ver los niños cómo aclaman o cómo lloran por sus padres en momentos donde están solos en medio de disturbios de esta magnitud. Bueno, estamos hablando de una huelga como las que se hacen aquí. Estamos hablando de guerras donde te destruyen tus casas, donde destruyen los hospitales, donde destruyen los centros educativos. Y sumado a ese proceso de guerra, lo que se vive con el radicalismo a nivel social, las limitaciones, quizás esa ha sido su forma de vida, no conocen otra cosa, pero vivir en esa realidad, vivir en esas condiciones, sencillamente no son humanas. Desde el punto de vista político y geopolítico es muy complejo, porque hay una serie de condiciones que se dan en esta zona del mundo, específicamente en Medio Oriente, en lo que tiene que ver con la guerra, las tierras, las posesiones, el arma, el poder y el radicalismo, la religión. O sea, cuando tú mezclas todo esto, tú no le visualizas la solución. Y los diferentes países que han participado y que le dieron fuerza en determinado momento a Siria y que fueron saliendo, que se enfocaron en otros procesos de guerra, por ejemplo, mencionaba Fulvio Turquía. ¿Qué tú puedes determinar con esto? Bueno, ¿cuántos años deberán pasar? ¿Deberán de desaparecer para quizás empezar desde cero? Con grupos, diferentes grupos diseminados, diferentes grupos que tienen poder de diferentes espacios o terrenos de esa zona, de ese país, del otro, y tú dices, o no visualizas qué solución, ni siquiera los organismos u organizaciones internacionales que tienen que ver por esa supuesta garantía de paz. Sencillamente, en estos momentos ni se escuchan mucho. Me imagino que no han podido, y es evidente, tener un impacto en la solución de los problemas que tienen, a nivel de las garantías de vida de las personas, a nivel de una solución de paz. Estamos hablando, señores, de gente que es radical. Hablar de 60 años en un régimen, en una dictadura, en una dirección familiar de una nación, eso es muy osado y es lo que se estila a ver en estas zonas. No te sorprenda, el fidelismo tiene 60. Sí. Sí. Entonces, Y está ahí al doblar la esquina. es extremadamente osado tú ver gente que entienda que esas naciones le pertenecen, por Dios, pero lo triste de esto es que quienes asumen o derrocan en este momento a esta familia son rebeldes. O sea, no estamos hablando de una solución social, de un empoderamiento del pueblo, estamos hablando de grupitos muy rebeldes, porque la palabra creo que es la más indicada, de grupos con un nivel de mentalidad, como decía nuestro compañero Yerjan, que se mezcla la religión, se mezclan un sinnúmero de cosas. No es siquiera por representar a la sociedad o una solución real de la problemática que tienen. Veíamos al primer ministro referir que está dispuesto, lógicamente debe de estarlo, luego de este evento,
a que de manera o que el pueblo solicite un proceso de elecciones, de que se resuelva la situación, que está dispuesto a ceder y hacer lo que haya que hacer, pero sabemos que como se da o el contexto que se da no es un asunto social. El interés de estas personas es asumir el control de manera autoritaria y ya. Entonces es muy terrible. Las intervenciones de paz que se ha buscado durante todo este tiempo ha sido o no ha tenido los resultados. Desde el punto de vista social, una sociedad reprimida, tampoco se le visualiza como que puedan ellos, que es a quienes les corresponde, buscar estabilizar su nación. Tú no miras como un resultado, siquiera a mediano plazo de todo esto. Hay un tema ahí de Terrible. historia, Sí. religión y filosofía de vida, que es difícil vencer porque eso anda en la sangre, eso anda en el ADN. Buenos días, señor Rodríguez. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio, Yerjan, Carolina, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Muy buenos días a todos y buen inicio de semana. Maestro de la Dolce Lunio Vita. Marte. Como Buenos que días. clase. Señores, adelante, caballero, con el tema. Mira, el régimen de 53 años, 4. ¿eh? 54. 54 años. No me le quite años, carajo. Sí. Lo interesante es ver en esta composición geopolítica de Medio Oriente, cuál es la ventaja de ver caer el régimen y que se dice que rebeldes ocupan y declaran la caída del régimen, teniendo una situación rusa con la parte de Kiev y de las demás zonas y franjas que poseen, y Estados Unidos en la víspera de la salida de Biden celebra y lo da como justo, porque ciertamente que este régimen, más que organizar la vida de un pueblo, fue un tanto cruel. Y eso pareciera que nos ponemos del lado de la frase de que era justo, y ver que se puede regresar, mucha gente regresa después de la caída del régimen a su tierra. Y vi un breve reportaje de una reportera de CNN en español que estaba haciendo el recorrido, el trayecto, y establecía que las fronteras estaban abandonadas por el régimen. Y eso me dice a mí, bueno, pues entonces si no hay una resistencia y se está definiendo de que es así, es que también los militares lo abandonaron. Sí. Y se reencuentran con sus familias, porque muchos... Y los rusos que eran que los resguardaban. Y los rusos, lo dejaron a su suerte. Lo dejaron a su suerte, definitivamente. Rusia abandonó, previo, mucho antes. En pocas horas tomaron Damasco. Y ahí se define este episodio, que es lo interesante para la recomposición geopolítica en esa zona, pero si tú lo extrapolas aquí, los que guardan y conservan parte del régimen de Nicolás Maduro es la propia Rusia. Y no creo que Rusia esté en condiciones, al regreso de Donald Trump, por muchas razones, a seguir protegiendo a Nicolás Maduro. A mí me luce que este es el inicio del fin de Nicolás Maduro y debe acelerar, el mensaje es que debe acelerar la salida negociada que pueda encontrar en esta etapa, porque el mundo se está recomponiendo y espero que para bien, no para mal, porque uno de los temores que tenemos es que confluyan fuerzas y potencias que armen una especie de guerra
nuclear y sería la tercera guerra mundial, que es lo que no queremos. Es que se defina de forma estratégica, moviendo los pilares del juego de ajedrez, sin la necesidad de llegar a las mayores. Y ahí en Siria convergen algunas potencias por intereses. Por intereses. Y los grupos que hoy llegaron a conquistar Damasco, a liberar Siria, son grupos muy heterogéneos, muy diferentes entre unos de otros. Aunque hay algunos más conservadores, hay otros que son mucho más fundamentalistas, muy radicales, que incluso hay un brazo fuerte de Al-Qaeda dentro. Porque el que llegó tiene una historia detrás, fuerte. Que era Ahí muy, nadie le muy falta cercano, rabo. Todo el mundo tiene una cola y muy que le cercano pise. a Al Qaeda, Fulvio. Entonces luego se desquita de este grupo terrorista y se van solos, y de hecho se cambian hasta el nombre. Sí. Varios nombres ya él ha entonces, tenido, ha formado varios grupos. Es una mezcla muy Tal fuerte. vez la experiencia en la trayectoria de su vida lo lleva a ser más moderado. Vamos a tener la esperanza. Bueno, claro. Entonces, el control de los negocios, al fondo, no es más que los negocios. El petróleo. Y esos negocios, para los que sí están ubicados, que manejan el comercio mundial, estos grupos son ave de paso y son, como dicen, por intereses, Son comodines. convenientes en el momento. Son comodines para lograr resultados. Punto. A eso es lo que hay que entender, que no tienen definición ni ideológica, ni de territorialidad, ni de Estado. Ahora entra Turquía. Ahora entra Turquía con el pueblo kurdo, que son parte de la... algo así como la Marcha Verde, ¿verdad? Que fue un ave de paso, un grupito de gente. Ahora entra Turquía, No, ahora Ella entra me lo tiró. Turquía, doctor. Ahora entra Turquía. Y ahora hay un temor en Erdogan, presidente de Turquía, que los turcos que están en Siria tengan tantas influencias, que influencien con los turcos que están en Turquía. Para que lo jodan. Sí. Para que lo jodan a él. Bueno, Muy fuerte. Pero señores, sería el harakiri turco, entonces. No creo que, aunque debe de tener esa abierta esa idea, porque no puede perder de vista todos los flancos. bueno, débiles. Ahora una preguntita, cosa mi amado. Pero no creo ¿El que- gobierno dominicano tendrá algún tipo de excusa ahora para decir que los precios van a subir o algo así? puede ser. El petróleo sobre todo. A propósito de la situación, porque A propósito está de la calmada ya, ¿verdad? Ya, No existe, ya, no existe Bashar al-Assad tensión. está- El comercio y todos los comodines o todos los responsables de los comodines del comercio que yo estaba hablando antes, Bien. Sí, está muy conforme. Muy bien, miren. Está muy conforme. claro. El problema con Decir esta- que están inconformes para producir un aumento del petróleo en esta zona es una injusticia. Miren, el tema con esos fuerte. grupos y esa parte del mundo es el problema del fundamentalismo, lo religioso, que es donde con más razón se cumple el postulado de No Marx. deja gobernar. ¿No? Ni manejar su riqueza. No, y que la forma de gobernar tiene que ver básicamente con lo que dijo Carolina, autoritarismo, fundamentalismo. El Corán tiene que aplicarse en el mundo entero y si no el mundo no camina. Pero ¿quién te ha dicho eso? Una locura. Pero es que es el Corán que lo manda. Sí, está bien, pero lo que ¿Sabe? te quiero decir es que el Corán está equivocado. Es en como, eso. O sea, tú quitarle al ser humano una de las condiciones fundamentales de su conformación es el hecho de pensar diferente a otro ser humano y poder convivir. Una locura. Entonces tú no puedes pretender que una religión, que un dogma se aplique en el mundo entero, porque entonces ¿qué tenemos? No, y lo obligan a ellos. mí me A hacía- ellos sí lo obligan a que Oye, lo- de- a mí me hacía un cuento mi abuela, una mujer muy sabia, y me decía, cuando Dios hizo el mundo, mandó un ángel a ver, y cuando el ángel bajó y subió otra vez, y le dijo, mira, ahí está todo el mundo llorando. Y dice, pues todavía no es mundo. Después volvió, mandó de nuevo el ángel, y en ese momento estaba todo el mundo cantando.
no es mundo todavía. Volvió y lo mandó y estaba la gente bailando. Dijo, no es mundo todavía. Y la cuarta vez que fue el ángel, llegó con la mano en la cabeza y le dijo, mire, ahí está todo el mundo. Uno baila, uno salta, uno brincan, uno llora. Dice, ahora es que mundo. Ahora es que mundo. Esa era una forma de ilustrarte la diversidad de la vida, señores. Sí. Ayer era que pensaba Epifanio. Pero en la Santos religión, Albanza. pero hay que destacar, Amado, que en la religión eso no se admite. Por ejemplo, tú vas donde los cristianos y los cristianos tú no le puedes hablar de otra cosa que no sea lo que dice la Biblia. Sí, pero los cristianos tienen, por ejemplo, los evangélicos, los testigos de Jehová. Hay cientos de ramas. Exacto. Pero esta gente son muy... Claro, claro. No, y tú sabes Señores, que Lo que se el teme, negocio de- lo que se teme es que se vaya a Afganistán, que Siria se convierta en una Afganistán. Hay dos corrientes. Mira, La que tiene esperanza y la que tiene el temor de que se convierta en una Bueno, Afganistán. que hagan lo que el pueblo En- entienda que hay que en hacer. Afganistán las mujeres no tienen derecho a nada. No, Terrible. Eso es pueden, terrible. no pueden hacer nada, ni siquiera dejarse Ni de la educarse, casa. ¿eh? No pueden. La sacan Es a muy latigazos de terrible. la universidad. O sea, lo Sí, poquito que se había logrado. mira. Bueno, retroceso. señores, miren, Sí.